Hola a todos y todas quienes se están conectando hoy día a este webinar del programa de acompañamiento LEC para Aprender. Les damos la bienvenida a este encuentro docentes de la etapa 5. A todos quienes se están conectando hoy día con nosotros. Les queremos recordar, bueno, y decir desde ya que vayan marcando su asistencia, tal como decía la lámina mientras estaban esperando entrar al webinar, marcar la asistencia. Recordemos que para nosotros siempre es muy importante guardar el registro de su participación en estas instancias sincrónicas del programa. Como hoy día queremos darle la bienvenida a este taller de encuentro docentes de la etapa 5, en el cual queremos invitarles a reflexionar, ¿ya? Queremos invitarles a reflexionar con otros colegas docentes para poder seguir avanzando en el desarrollo de habilidades de lenguaje con nuestros estudiantes que son tan fundamentales para su aprendizaje. Hoy día estamos comenzando con ustedes, porque con los equipos directivos ya comenzamos y con los docentes que se conectaron el martes pasado también comenzamos esta etapa 5, que es una etapa que nos invita a profundizar en aquello que ya hemos aprendido sobre las prácticas esenciales, todo gracias a las inquietudes que ustedes mismos nos han planteado sobre, por ejemplo, en torno a cómo se ven las prácticas esenciales en las distintas asignaturas, en torno a distintos ejemplos que podríamos o situaciones de aprendizaje que podríamos plantear para poder aplicar estas herramientas de la práctica pedagógica. Por este motivo es que hoy día nos juntamos nuevamente para repetir la sesión que hicimos en la semana pasada con el fin de tener un diálogo técnico con los docentes que no habían tenido la oportunidad de venir, un diálogo técnico en torno al mejoramiento de nuestras prácticas pedagógicas mediante el uso de las prácticas esenciales. Entonces, sin más que agregar, les damos la bienvenida a este espacio. Perdonen que sea majadera, pero les recuerdo que marquen su asistencia. Vamos a estar permanentemente a través del chat enviándoles también el enlace para que guardemos registro de su participación. Hoy día en este encuentro, bueno, para quienes no me conocen todavía, mi nombre es Melissa Meneses, soy profesora de castellano y también soy coordinadora técnica del programa de acompañamiento LEC para Aprender. Hoy día vamos a tener una invitada de lujo en este espacio, que es Isabel Sangüesa, coordinadora técnica también de la estrategia LEC para Aprender de parte del Ministerio. En un ratito más la vamos a estar convocando para abordar de manera mucho más profunda los temas que hemos preparado hoy día para ustedes. Como una manera de mostrarles en qué estamos hoy día como programa, es que en esta etapa 5 a los equipos directivos les invitamos a identificar criterios para el acompañamiento docente en el uso de las prácticas esenciales. Lo que hicimos fue trabajar con ellos en torno a criterios, también a un instrumento de evaluación, una pauta, una rúbrica específicamente, para que ellos puedan asistir a sus clases y poder darles retroalimentación respecto de cómo mejorar la implementación o el uso de las prácticas esenciales y también, por supuesto, destacar aquello que estemos haciendo bien. Por su parte, ustedes, los docentes, están siendo convocados a profundizar en esta etapa sobre las prácticas esenciales y también sobre los géneros discursivos, que es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy día. ¿Estamos listos? Entonces, comencemos. Para poder partir, queremos proponerles una actividad a través de el chat en la cual queremos preguntarles con qué conceptos o ideas relacionan los géneros discursivos. Este es un concepto que vamos a trabajar en la sesión de hoy día, así que queremos como a fin de traer al presente los conocimientos y experiencias previas. ¿Qué entendemos por géneros discursivos o con qué conceptos los relacionamos? Si nos pueden ir compartiendo a través del chat, de manera que nos pueda servir como marco para la conversación que vamos a estar realizando en un ratito más con Isabel. Por ejemplo, cuando yo trabajaba trabajando con mis estudiantes, pienso como inmediatamente en el concepto de género argumentativo. Por ejemplo, pienso en la argumentación como un ejemplo de género discursivo, ¿ya?
no sé qué otros géneros se les pueden ocurrir a ustedes o qué otros conceptos, palabras, habilidades puedan estar ustedes vinculando con los géneros. Podrían ser, por ejemplo, conceptos de texto. Les vamos a pedir que participen a través del chat, que nos vayan comentando aquellas ideas que relacionan, ¿cierto? Tanto desde el trabajo con sus estudiantes como en las discusiones técnicas con sus colegas, ¿cierto? Al momento de planificar. Me pregunto, por ejemplo, si utilizamos los géneros discursivos en distintas asignaturas o los utilizamos en asignaturas solo como lenguaje. Lenguaje solamente como la asignatura que utilizamos en la que se trabajan los géneros o se pueden utilizar en otras asignaturas. Vayan comentándonos entonces a través del chat. Qué es aquello que ustedes relacionan con los géneros. ¿Ya? Este es un tema que vamos a tomar en un ratito más con Isabel, de manera que podamos profundizarlo, precisarlo, ¿cierto? En su relación con las prácticas esenciales. Entonces, Romina, a través del chat, nos cuenta que ella relaciona los géneros discursivos con todo texto que me permita opinar. También una canción, un cuento, una noticia. Gracias, Romina. ¿Ya? Todo aquello que se vincula, ¿cierto?, con que nos permite un despliegue de las habilidades comunicativas, podría estar, ¿cierto?, vinculado con los géneros discursivos. Esteban menciona textos de carácter científico. Gracias, Esteban. Ya, estamos entonces hablando de la noción de texto, ¿cierto?, relacionada con los géneros. Yasmín nos dice que ella lo vincula con oralidad, ¿cierto?, que es una habilidad de lenguaje que se relaciona, en este caso, con los géneros. Se relaciona con conversaciones, dice María José. Gracias, María José. Bueno, efectivamente, a medida entonces, como ya les dije antes, a medida que vaya transcurriendo esta sesión, vamos a tomar el concepto de género, lo vamos a precisar y lo vamos a relacionar con las prácticas esenciales y también como dando idea de cómo hacer esta bajada al aula en cuanto al trabajo con los géneros discursivos. Entonces, vamos comenzando. ¿En qué estamos hoy día? Les vamos a contar que hoy día el programa se encuentra desde los docentes utilizando ya las prácticas esenciales en el aula y también reflexionando en torno al uso de las prácticas para la mejora. Recordemos que desde el programa estamos intencionando momentos, ¿cierto?, de reflexión pedagógica para lograr ponernos de acuerdo, ¿cierto?, ver ciertos lineamientos, aprender a utilizar bien las prácticas, analizarlas, ver los resultados, reflexionar, disculpen, pedagógicamente para poder lograr hacer un uso adecuado. En el temario del día de hoy, primero vamos a lanzar un nuevo recurso eh, que viene como a resolver una necesidad que recogimos de parte de ustedes y también de parte de los equipos directivos. En segundo lugar, vamos a ver cómo usar las prácticas esenciales en el aula, entrando ya más en detalle en dos de las cuatro dimensiones de la estrategia. Y luego vamos a hacer un ejercicio práctico a partir de un video de una docente que les hemos traído para poder trabajar en conjunto. Bien, entonces vamos con el tema número 1, que es el lanzamiento de este nuevo recurso. A lo largo del programa hemos recibido de parte de ustedes y también de parte de los equipos directivos de las escuelas que participan en el programa, la necesidad de contar con más ejemplos para apoyar la implementación de las prácticas en el aula. Entonces, una pregunta que nos han hecho de manera recurrente es ¿cómo uso las prácticas esenciales en mis clases? Por lo tanto, hemos pensado en este recurso y lo hemos creado, ¿cierto?, para poder ayudarles a dar respuesta a sus necesidades. Este recurso se llama ¿Cómo usar las prácticas esenciales en el aula? Y trae ejemplos de secuencias didácticas de distintas asignaturas, en este caso ciencias naturales, matemáticas, lenguaje o lengua y literatura, y también de historia, geografía y ciencias sociales, tanto para el primer ciclo como para el segundo ciclo básico, que tiene como finalidad orientar la toma de decisiones de las y los docentes al momento de implementar las prácticas esenciales. En este caso se presenta secuencias didácticas de cada una de las asignaturas, que va
haciendo visible la reflexión que tienen que llevar a cabo los docentes para escoger cuál práctica esencial usar en sus clases y de qué manera recoger los resultados de esa implementación. Viene, para que vean aquí en esta lámina, les pusimos algunos ejemplos de las distintas asignaturas y si se fijan, dice paso 1, paso 2, paso 5, paso 6. La idea es que esto vaya modelando paso a paso la toma de decisiones para el uso de las prácticas esenciales en sus aulas. Así que les invitamos a descargar estos recursos. Les estamos compartiendo por el chat los enlaces, de modo que esperamos les sea de utilidad y de orientación, ¿cierto? De ayuda, de apoyo para el uso de las prácticas en sus clases. ¿Bien? Entonces, ahora sin más, vámonos a lo medular, digamos, de este webinar, que tiene que ver con cómo usar las prácticas esenciales en el aula. Para eso, queremos invitar y llamar a Isabel Sangüesa, que es nuestra invitada estelar de hoy. Hola Isabel, si estás por ahí, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Se me escucha bien? Se escucha perfecto. Súper. Entonces, Isa, mira, la gran pregunta es cómo usamos las prácticas esenciales en el aula. Entiendo que necesitamos hacer algunas distinciones antes de ir a las dos dimensiones que vamos a revisar y a las prácticas. Así que vamos con todo. Cualquier pregunta que tengan, nos van planteando por el chat y yo te voy contando, Isa. Súper. Bueno, la pregunta de inicio que partió este webinar, digamos, de con qué asocian la idea de género discursivo, me sorprende siempre que haya respuestas relacionadas con los textos, porque los géneros, corte y confección, yo no relaciono nada con los textos más allá de la palabra de discurso. Pero ¿por qué estamos hablando particularmente de los géneros discursivos en LEC para aprender por su importancia en la construcción de conocimiento? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la relación es con las prácticas esenciales porque cada práctica apunta a acciones docentes que tienen relación con ese trabajo con los géneros, operan, ¿cierto?, sobre esos géneros. Entonces, la noción de género discursivo contempla la idea del texto en su contexto social. Y el contexto social, cuando estamos hablando de asignaturas o estamos hablando de núcleos de aprendizaje o de procesos de aprendizaje, ya sea escolares o académicos o universitarios, el contexto social tiene que ver con las formas en que se construye ese conocimiento, con ciertas convenciones sociales que operan sobre la manera en que se razona, la manera que se piensa, la manera que se construyen distintos argumentos, y esta idea es súper importante para fijar, eh, para fijar la noción de que se construye el conocimiento de distintas formas en las disciplinas. Y ese conocimiento se concreta en los géneros discursivos, por lo tanto tenemos que atenderlos con todas esas diferencias. Esta es una idea sobre géneros discursivos. La otra idea es que, importantísima para LEC, digamos, para LEC para aprender, es nuestra noción de texto. Y ahí fue súper bueno, como los ejemplos que dieron los colegas y las colegas, porque hablaron sobre textos o señalaron textos orales o multimodales. Por lo tanto, ya hay una idea, una noción de texto más amplia. Y esta lámina lo que muestra es justamente esa amplitud. Entonces, un texto, primero, es mucho más que un texto escrito en papel, con palabras, libro, papel. Hay que trascender de esta idea. Un texto tiene múltiples modos semióticos, es decir, múltiples maneras en que se construye el significado, y así un texto puede ser una pintura, como aparece ahí, puede ser un video, como aparece en ese icono de video, un podcast, un mapa, el diario mural, la conversación, una partitura, afiches, todos esos son textos. Avanzamos nomás a la siguiente. Y desde el punto de vista de la trayectoria escolar o de la trayectoria educativa de niños y niñas, vamos a ver desde la noción de lo que yo les decía, de cómo se construye el conocimiento en las asignaturas, en la escuela también hay diferencias, y así podemos ver que si miramos desde los núcleos de aprendizaje o desde las asignaturas, en el caso de básica y media, vamos a ver que hay textos particulares que es necesario abordar
desde la enseñanza por medio de las prácticas esenciales. Entonces, por ejemplo, en historia vamos a tener discursos, vamos a tener entrevistas, explicaciones, también vamos a tener fotografías, ilustraciones, relatos orales, y lo mismo que en arte, que también tiene, por ejemplo, fotografía, pero la forma en que se abordan ambas cosas son distintas, porque por un lado estáis abordando la fotografía como desde la apreciación o desde la creación artística, mientras que la misma fotografía o una fotografía diferente se aborda en historia y geografía como una fuente histórica. Entonces, hay una distinción importante sobre cómo se desarrollan esas habilidades. Ahí hay una serie de ejemplos de, de cuáles podrían ser los géneros. En ciencias, por ejemplo, la explicación es un género muy importante, pero también tenemos informes de laboratorio, procedimientos experimentales, en fin. Isa, pero mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, si yo fuera profe de matemática, podría decir por qué razón una tabla o un gráfico es un género discursivo o por qué un profe de arte podría entender como género discursivo un cuadro. Mm. Es buena pregunta, porque cuando hablamos desde la noción de los géneros son formas que toma el discurso. Y en tanto esas formas lo que hacen es como concretar ciertas convenciones discursivas. Entonces, en el caso de la tabla tiene ciertas convenciones que son regulares para todas las tablas. Por ejemplo, puede ser una tabla de, no sé, pues, de doble entrada que tiene datos en lo vertical y en lo horizontal y en lo vertical. eh, y para leer esa tabla hay ciertas convenciones como para entrarle a ese texto, para comprender ese texto. Por lo tanto, es importante atender esas convenciones. Y en el caso de artes, la pintura también tiene ciertas convenciones en cómo, por ejemplo, usa ciertos procedimientos estéticos Ujú. que son propios de la pintura, digamos. Ya, perfecto. Oye, ¿y tendrá que ver algo también como con el afán de comunicar ideas, de que también se lee, de que en ese sentido... Ciertamente, claro. Entre esas convenciones, como esas características que se concentran, se toman forma en un género, existen varias. Por ejemplo, el propósito comunicativo. Ujú, El propósito el ejemplo que decías de la pintura es expresar, puede ser expresar el mundo interior, comunicar eso, mientras que la tabla tiene un fin más bien como informativo, ¿cierto? De ujú, transmitir información, y esa es una convención. Otra convención son los recursos lingüísticos, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de modelar y la importancia de modelar esos recursos también. Um, Otra convención puede ser las características que toma el registro, por ejemplo, o el modo semiótico. En el caso de las artes visuales, en la pintura que decías tú, el modo ujú, que predomina es lo pictórico, digamos, lo icónico, la imagen, mientras ujú. que en la tabla es lo numérico, ¿cierto? Lo verbal, y lo no verbal por la disposición de la tabla. Ya, ok. Entonces, desde esa lógica, en todas las asignaturas del currículum tenemos presencia de los géneros discursivos, ¿cierto? Sí, sí. Ok, súper claro. ¿Cómo podemos entonces trabajar con estos géneros en el aula? Claro, lo que propone el LEC para aprender desde el punto de vista de los géneros, y un poco ya se los anticipaba, es que comprender una noción de género, del texto como un género, eh, vamos a entender que hay veces en que es necesario como focalizarnos en los géneros como un fin, porque es importante aprender a leer fuentes históricas. En historia es súper como visible, mientras que en otros casos vamos a usar los géneros como medio. Entonces, a veces, por ejemplo, vamos a leer un comentario histórico, no queremos necesariamente que el estudiante o la estudiante aprenda a leer ese comentario histórico, pero vamos a usar ese texto como medio para el aprendizaje. Y ahí es importante las prácticas docentes para mediar esa comprensión, que tiene particularidades porque estamos leyendo en historia, no estamos leyendo en lenguaje, en fin. Y las prácticas justamente lo que permiten es eso, eh, proponer acciones de aula para poder mediar ese trabajo con los géneros.
Y así se organizan en estas dimensiones de la enseñanza en relación con estas prácticas de lectura, escritura y oralidad que se van concretando en distintos géneros. Entonces, como muestra la siguiente lámina, vamos a ver que esas prácticas eh, están organizadas como en 4 dimensiones de la enseñanza, una que tiene que ver con esos procesos cálidos, hoy día vamos a hablar de eso, otra que tiene que ver con enseñar a leer y escribir, adquirir el código escrito, muy importante, aprender a ser estratégicos frente a ciertos procesos de comprensión y producción para poder transferir esas estrategias a distintos momentos o procesos de comprensión y producción, que es la de enseñar, mientras que la última, que es la más frecuente, tiene que ver con todas esas ayudas o esas mediaciones que hacemos para cuando estamos trabajando, ya sea en la comprensión o en la producción de un texto determinado en alguna asignatura del currículum. Claro, y hoy día lo que vamos a hacer es focalizarnos en 2 de esas prácticas, en 2 de esas dimensiones, y particularmente en una práctica para cada dimensión. Ya vamos a mencionar algo específico sobre cómo, yo siempre digo, cómo le entramos a la práctica, cómo la empezamos a comprender, donde un concepto clave es descomponer y practicar pedacito a pedacito la práctica. Y vamos a hablar sobre explicar y modelar, y vamos a hablar sobre contribuir a la construcción de una autopercepción positiva, que es muy importante. La evidencia ya lo dice hasta el hartazgo que es importante la autopercepción. Entonces tenemos estas 2 dimensiones, ¿cierto? Enseñar a comprender y producir textos orales y escritos. Vamos a ver explicar y modelar estrategias de comprensión y producción. Y por el lado de motivar y comprometer, vamos a ver contribuir a la construcción de una autopercepción positiva. ¿Ya? Ahora vamos a revisar un ejemplo con la finalidad de mirar en qué situaciones de aprendizaje podríamos, o de enseñanza, ¿cierto? Podríamos utilizar estas prácticas esenciales en particular. Entonces, les invitamos a poner así full atentos a este ejemplo, ¿ya? Una docente de historia de sexto básico necesita abordar el OA con sus estudiantes, que consiste en explicar el proceso de independencia de Chile. ¿Ya? Esta docente, para ello, decide utilizar líneas de tiempo, que son importantes para comprender procesos históricos y son un género discursivo propio de historia, por lo cual esta docente requiere modelar tanto su comprensión como su producción, ¿cierto? En la lógica de LEC, un profe con los lentes LEC va a tomar la línea de tiempo y les va a enseñar a sus estudiantes a leer, a comprender esta línea de tiempo, ¿ya? Entonces, su secuencia de enseñanza contempla el análisis de eventos del proceso para luego elaborar una línea de tiempo en grupos. ¿Ya? Entonces, primero lo que van a hacer es leer, ¿cierto? La línea de tiempo, y luego van a aprender a elaborar una línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, sigamos. La docente Claro. ha diagnosticado, ¿sí? No, Y, no, perdón, iba a decir que el colega ahí en el chat escribe sobre como historia, ¿Mm? es el fin en sí mismo, ¿cierto? El género. Exacto. Ya, entonces, la docente ha diagnosticado en sus estudiantes algunas dificultades para comprender textos discontinuos, ¿ya? O textos, ¿cierto?, que incorporan imágenes, textos, ¿cierto?, que no tienen como el formato tradicional de un texto, como por ejemplo las líneas de tiempo. Por eso decide introducir el trabajo modelando la comprensión de este género, o sea, de la línea de tiempo, y poniendo atención a la autopercepción positiva al comprender y producir. Y aquí entran en acción las prácticas esenciales de las que estamos, o sea, que queremos mostrarles cómo se usan, ¿ya? Aquí entonces el profe va a modelar, explicar y modelar, y luego va a, o sea, no, y de manera transversal va a ir tomando en cuenta la construcción de una autopercepción positiva. Perfecto. Sigamos. ¿Qué Sí, hace entonces Isa para modelar este proceso? sí, pues, aquí lo que les iba a decir, lo que les decía antes es que es muy importante como para entrarle a la práctica,
ir entrándole de a poquito, ir entrando a pedacitos. Entonces aquí también, por medio de este ejemplo, lo que estamos como mostrando es que es la importancia de ir trabajando una a una estas acciones. La práctica y sus viñetas, ¿cierto? Con una a una estas acciones. Eso es súper importante porque, sobre todo, modelar es una práctica compleja que requiere muchos pasos y es bueno ir aproximándose, simulando, probando estas acciones de enseñanza paulatinamente. Ya vamos a ver que nos vamos a concentrar en el ejemplo en dos de esas acciones. Una es realizar el pensamiento en voz alta, es decir, eh, poner en voz, poner en discurso los procesos metacognitivos que estoy haciendo para comprender, de manera que los estudiantes, ¿cierto? Las estudiantes puedan ir pensando o aprendiendo a pensar eh, al comprender, en este caso, la línea de tiempo. Eso es lo primero. Modelar es una de las prácticas como más, o sea, realizar el pensamiento en voz alta es una cosa muy difícil. Ya vamos a ver por qué, pero en la medida en que hacemos la práctica, eh, nos vamos dando cuenta de la importancia y el impacto que tiene. Y lo segundo es, la acción es explicar el conocimiento, cómo el conocimiento sobre los géneros discursivos, la secuencia y los recursos de la lengua sirven para comprender y producir textos. Es decir, cómo estas particularidades del género, en este caso en línea de tiempo, van ayudándonos en estos procesos, o atender a estos, va ayudándonos en estos procesos de comprensión y producción. Y ahí, bueno, tienen este fabuloso recurso que hicieron ustedes con las recomendaciones para el aula que ponen como que van mostrando cuáles son las acciones, ¿cierto?, de cada una de las prácticas. Exacto. Y lo siguiente es que, como decías tú, se va a usar, se va a promover la autopercepción positiva. Y aquí es muy importante mencionar que todas las prácticas de motivación son prácticas que se logran en el tiempo. Es importante desarrollar el trabajo extendido en el tiempo y son procesos transversales. Entonces no es como una vez o en algún minuto, sino que también es algo que se va ganando con el tiempo, porque son procesos más a largo plazo. Y ahí vamos a trabajar en dos acciones: mostrar progreso de cada estudiante, evitando las comparaciones y los logros. Vamos a describir el progreso, es muy importante la retro, y ajustar las metas y tareas según el desempeño o desafío de cada uno de los estudiantes. Y lo mismo, van a encontrar las acciones relacionadas con esta práctica en la plataforma. Así que vamos a ello, sin más. Vamos al ejemplo. Al ejemplo. Bueno, no voy a meterme como en las particularidades de la línea de tiempo en historia. Esta es una línea de tiempo que compara la historia del mundo occidental y el proceso de independencia de Chile. Entonces, es una típica línea de tiempo que nos encontramos en el texto escolar, y acá es importante, vamos a mostrar cómo se usan estas dos acciones de la práctica. Vámonos. Entonces, lo primero era el pensamiento en voz alta, ¿cierto? Avancemos. Ya. Acá, el realizar el pensamiento en voz alta les decía que era muy importante, que era importante, ¿cierto?, visibilizar los procesos metacognitivos, la docente o el docente, para servir como modelo de un proceso de comprensión. Entonces, acá el ejemplo muestra la transcripción de ese posible proceso de como metacognitivo de la profesora, y lo que está ahí es lo que podría decir en la clase. Entonces, la primera línea de tiempo me muestra un proceso largo desde la paleohistoria hasta la Edad Moderna, así que imagino que acá hay marcas textuales, ¿cierto? Me imagino, estoy pensando en, que busca ubicarnos en una línea temporal amplia y comprender que la independencia es un momento acotado. Entonces, está modelando, mostrando y dirigiendo al tiempo la atención de los estudiantes en distintos elementos de ese género, o ese texto en particular. En la segunda línea de tiempo, el título me indica dónde está ocurriendo, historia hispanoamérica, muestra este proceso en paralelo a la historia del mundo. Me doy cuenta de esto, de esta conclusión, porque
Entonces, lo importante acá es visibilizar ciertas marcas del discurso, me doy cuenta, estoy pensando en, eh, si veo esto, entonces pienso esto, visibilizar esos procesos, esos razonamientos. Y lo segundo, Disculpa, eh, Isa. Ah, es sí, que te perdón, quiero hacer perdón, una pregunta. Ya, sobre justamente esto. Estamos mostrando, ¿cierto?, de qué manera los profes o las docentes pueden hacer pensamiento en voz alta, ¿cierto? Para mostrar a sus estudiantes también cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, claro, haciendo nuestro pensamiento, nuestra reflexión explícita, ayudará a los niños y a las niñas y a los adolescentes a luego hacer el mismo ejercicio o el mismo procedimiento, porque claro, de eso se trata el modelar, ¿cierto? Mostrar sí, para que el otro pueda tener también un insumo similar al momento de hacerlo de manera sí, autónoma, ¿no? sí, sí, y además dijiste algo clave, como que lo desafiante ahí es sobre la reflexión. Modelar no significa decir como lo que estoy pensando en general, Ujú. ni irnos por las ramas. Acá, en el pensamiento voz alta, la docente o el docente tiene que tener muchísimo control sobre qué está diciendo para mostrar ese razonamiento que quiere que los estudiantes y las estudiantes logren. Entonces, es aún más, como que hay que estar mucho más atenta a qué quiero mostrar. Buena la pregunta de Elizabeth, Sí, hay encuentro. Súper una buena. buena pregunta. Dice, ¿y el estudiante? ¿No debería llegar él a esas reflexiones? Excelente pregunta, porque cuando modelamos es un proceso previo a la reflexión, digamos, individual de los estudiantes. Estamos enseñando a disponerse a leer, ¿cierto? De cierta forma, un texto. Y para eso yo tengo como un recuerdo muy rápido, si me lo permiten, eh, Ujú. cuando veíamos poesía con los estudiantes de media, eh, primero trabajábamos un poema y les mostraba yo como un modo, una especie de procedimiento o Método. como de cierta estrategia, claro, como un método para interpretar, porque lo difícil de la poesía es que como que, esto es muy abstracto, no entiendo ninguna idea. Entonces, yo modelaba como una forma de leer o un método para leer y después lo hacíamos juntos después con otro poema y después lo íbamos haciendo de manera interactiva hasta que los estudiantes lo hacían solo. Y eso también tiene que ver con la... Entonces es importante, eh, claro, tiene que ver con mostrar el camino, ¿cierto? Como dice JW, como mostrar el camino para llegar a las propias reflexiones. Pero para que lleguen esas reflexiones, como para que se te prenda la ampolleta de, incluso si yo estoy como estudiante y estoy chequeando mi comprensión frente a ese texto, como, ¿será que el mapa está comparando dos procesos? Y la profe dice, yo creo que este mapa, o esta línea de tiempo, perdón, me está comparando dos procesos, yo digo, mi razonamiento coincide, entonces voy como por un buen camino. Eso es la virtud, digamos, del pensamiento en voz alta. Exactamente. Pensándolo desde la lógica de la transferencia gradual de la responsabilidad, ¿cierto? Como Claro, eh, que los niños parten, ¿cierto? Uno lo acompaña en ese proceso hasta que ya son capaces de hacerlo solo. Ya veamos entonces la otra acción. la otra Explicar con acción, el conocimiento, claro, sobre los géneros, las secuencias textuales y los recursos de la lengua sirven para comprender y también para producir textos. claro, pues acá la línea de tiempo tiene una serie de convenciones. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso al principio? De estas características de los géneros que hacen que construyan su conocimiento o construyan la información de manera determinada. En el caso de la línea de tiempo, por ejemplo, la forma en que se ponen los tiempos, la simbología la forma en que se nominan los años, las flechas, los colores, las porciones que están, son todos como aspectos súper importantes para entender esos textos, o ese género discursivo y estos textos en general, las líneas de tiempo. Entonces, acá, ¿qué podría decir la profe? Es por qué es importante visibilizar eso, por qué es importante comprender esta línea de tiempo. Primero porque el género mismo nos permite comprender la serie de eventos. Entonces ya no veo,
mono, como con flechas, sino que entiendo que es un género que tiene un propósito, ¿cierto?, de ordenar eventos de manera sintética. Y por otro lado, es importante informar eh, los distintos componentes, como decía yo, los títulos, las flechas de la dirección y eso, y haciéndolos visibles, explicando su importancia para entender la información. Entonces, el estudiante es capaz como de hacer esa transferencia, y cuando encuentre otra línea de tiempo, va a entender que tiene que Claro. atender a eso. Exacto. Conociendo cómo es el género, va a poder luego entenderlo mejor, va a tener Claro, como menos pasos iniciales que dar para poder entender exacto, o producir el texto. Genial. exacto, Vamos a la próxima práctica esencial, ¿te parece? súper. Bueno, yo les decía que requiere tiempo extendido de enseñanza. La autopercepción positiva es súper importante en los procesos de comprensión porque tiene que ver con como con la autoimagen, ¿cierto? Y los profes y las profas tenemos formas de hacerlo y fundamentalmente tiene que ver con el discurso oral, y eso tiene que ver con la retroalimentación fundamentalmente, y también con la selección y adecuación de esas tareas. Entonces, por una parte, tenemos que la acción es ajustar las tareas y metas propuestas equilibrando algo desafiante para los estudiantes, al mismo tiempo que no sea tan desafiante como para que sientan que son ineficaces frente a esta tarea. Y lo segundo es mostrar los progresos de cada estudiante. Importante acá que como que la Scooby Galleta, como decís tú, Ujú. la Scooby Galleta sea como por la Scooby Galleta, sino que sea como describiendo qué estás logrando. Y eso es retroalimentación pura. Entonces, en el caso de esta sesión, durante la comprensión va a poner foco en construir una autopercepción positiva, va a realizar, por una parte, ajustar las tareas, seleccionando líneas de tiempo ajustadas. No les va a poner la línea de tiempo más compleja y gradualmente puede ir avanzando en dificultad. Lo segundo, retroalimentar escribiendo los logros. Ah, lograste relacionar el siglo X con tal evento. Sí, justamente te fijaste en esto. Bien. Y ajustar las tareas de cada etapa para el proceso de producción. Viste que la secuencia considera este proceso de producción posterior. También es importante que en esa proyección de la secuencia, digamos, acá estamos mostrando un pedacito, se puedan también ajustar esas tareas. Perfecto. O sea que cuando uno, por ejemplo, quiere contribuir a la construcción de una autopercepción positiva, no basta con decir, lo hiciste muy bien, sino que debiésemos dar detalle o dar descripción de de aquella acción que realizó, ¿cierto? Que da Ujú. cuenta de que eso está bien logrado, ¿cierto? Mm, Como, no basta claro como con decir, declarar el estado final, ¿cierto? Con poner la nota, sino que necesitamos mostrar, visibilizar aquellos avances que van teniendo a lo largo de la comprensión y también de la producción. claro. Perfecto. Isa, mira, para que podamos poner un poquito en práctica esto que acabamos de ver contigo, quisiera que invitáramos a los profes y me da por decir los profes y las profas, Ay, pero a mí me encanta, lo encuentro muy lindo. que, lo- que los invitemos a trabajar en un ejemplo práctico. A partir de un video de una docente que hoy día queremos mostrarles y a partir de la cual también vamos a dialogar posteriormente, ¿ya? Entonces, así que con mucha atención vamos a ver el video. ¿Qué hacemos con esa explicación científica? ¿A qué responde? ¿Qué estamos haciendo con eso? Por ejemplo, explicar una explicación científica es como que damos información a dudas. Ya. A preguntas, clave la palabra de ella. Muy bien. Una explicación científica tiene que responder a una pregunta. ¿Y a una pregunta cualquiera? A una pregunta científica también, ¿cierto? Nosotros estamos recordando esto que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Aquí nos hicieron la pregunta. Explica cómo se transforma la planta 1 en la planta 2, ¿ya? Entonces, para nosotros, para dar una explicación científica, tenemos que contar con una pregunta. Entonces, ahí la pregunta nosotros vamos a descubrir que hay dos etapas aquí, en esta pregunta, ¿cierto?
tenemos el evento y el proceso, en primer lugar, dos momentos, luego vamos a ver el conector y finalmente vamos a ver la propuesta de la respuesta para responder esa pregunta científica. Entonces, el evento y el proceso de cómo se transforma una plantita es... ¿Cuál sería el evento? La planta 1 en la planta 2. Ya, que pero completemos bien la idea. La planta 1 se transforma en la planta 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso ocurrió, ¿cierto? Hubo un evento y a través de un proceso. Algo pasó ahí, hubo un recorrido, hubo un camino, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que plantear una idea, proponer una idea de por qué esto ocurrió. Y ustedes saben que las ideas, para unir las ideas, alguien nos ayuda. Nos ayudan los conectores. Hemos conocido hartos conectores, ¿cierto? Conocemos muchos. Pero para este efecto, para esta situación donde tenemos que explicar científicamente cómo se transforma la planta 1 en la planta 2, ¿cuál sería el conector que nos sirve más? ¿Ya? Gracias a uno distinto. Ya que, muy bien, otro. ¿Por qué? ¿Debido a qué? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, todos esos conectores nos sirven, ¿cierto? ¿Nos ayudarían a plantear una idea? Sí, nos van a ayudar a plantear una idea. Veamos. Ahí está. La planta 1 se transforma en la planta 2 debido a... Y ahí viene la propuesta, ¿cierto? Esa propuesta que vamos a decir por qué. Entonces, cuando los científicos quieren explicar científicamente, como lo van a hacer ustedes ahora, usan esto que se llama marcadores de fuente. Los marcadores de fuente son aquellas expresiones que le ayudan al científico a demostrar que esas evidencias fueron producto que salieron de un proceso real que él hizo, de datos que él recogió. Así es que ahora con esos datos, con esos marcadores de fuente que vamos a ir reforzando grupo por grupo, vamos a trabajar en nuestra explicación científica. Comencemos a trabajar de forma individual, pero apoyándonos en grupo también. ¿Ya? Vamos. Genial. Entonces, en este ratito, lo que queremos hacer es reflexionar en torno a lo que acabamos de ver, ¿ya? Y a la luz de la práctica esencial que tú ya nos acabas de explicar, ¿cierto? Y de detallar, explica y modela estrategias de comprensión y de producción de textos. ¿Qué acciones de las que realiza la docente en esta escena tributan a esta práctica esencial? O sea, ¿qué acciones realiza la docente para explicar, ¿cierto? Explicar y enseñar lo que está enseñando en esta clase. Los vamos a leer por el chat. ¿Ya? Bueno, Javier dice que ella explica el proceso que deben realizar los estudiantes. Javier, si nos puedes dar más detalle respecto de cuál es ese proceso que deben realizar los estudiantes, explicitémoslo. Y aquí, con plena libertad, siéntanse de participar a través del chat, porque la idea es que precisamente podamos analizar la situación de modo que podamos visibilizar aquellas acciones que lleva a cabo la profe para poder explicar y también para poder modelar, ¿cierto?, la comprensión. En este caso ya estaba modelando ¿qué proceso? Un proceso de producción, ¿cierto? Un proceso de producción de acciones lleva a cabo. Ya, por ejemplo, Débora aquí nos dice que la profe verbaliza los conectores que se deben usar para establecer relaciones de causa, ¿cierto? Bien, Isa, si quieres puedes ir interviniendo también. Y es relevante, por Sí, ejemplo, lo que pasa con los conectores en el sentido que ahí la profe está haciendo explícito un conocimiento sobre cómo se elabora el género, ¿cierto? Que le permite a ellos establecer relaciones de causa y consecuencia en la explicación científica. sí. Bueno, ahí hay todo un proceso de enseñanza del género mismo, explicación, la explicación científica, y de hecho ya hace como estas alusiones al género.
Los científicos, para explicar, necesitan usar sus datos y entonces va enseñando cómo a razonar. Establece el hecho, ¿cierto? Con las posibles causas o la propuesta, ¿cierto? De esa causa. Claro, ayuda, como dice Javier, a responder de buena forma. Sería bueno como pensar que el de buena forma tiene, lo bueno en este caso tiene que ver con razonar científicamente. Acá, Mm. por ejemplo, eh, fácilmente nosotros caemos, profes, sobre todo profes de castellano, caemos en la tentación de corregir ortografía, pero acá la profe se está súper focalizando en que lo bueno, esa calidad, ¿cierto?, tenga que ver con el razonamiento. Y se nota, por ejemplo, que también en la clase vieron los conectores como mostraba, como comentaba Débora. Eh, Porque los niños y las niñas ya le dicen, como estos son los conectores causales, ya como ella dedicó, se nota en esta clase, como un momento de enseñanza a explicar conectores, y están en ciencia. Pero la gracia de eso es que esa pequeña herramienta lingüística le sirve al estudiante y al estudiante para, para, para construir su respuesta. Efectivamente, bueno, y eso de hecho apunta como a una acción que quizá no la vimos hoy día aquí, que tiene que ver con la entrega de apoyos verbales, ¿cierto? Para poder elaborar este tipo de texto. Por otro lado, también parafrasea, ¿cierto? Como que recoge lo que van diciendo los estudiantes y lo Sí, parafrasea de modo de ir solicitando mayor profundización de parte de ellos respecto de aquello que les estaba preguntando, ¿ya? Ella les estaba tratando de enseñar aquí cómo es una explicación científica, llevándolos a ese razonamiento de modo que ellos pudieran luego escribir su propia explicación científica. ¿Y de qué les sí. sirve a los estudiantes aprender la estructura de una explicación científica? ¿Por qué la profe pone tanto énfasis en la planta A pasa, después se convierte en la planta B y ocupamos este conector aquí en medio? ¿De qué les sirve? Mm. ¿Les sirve solo para ciencia, me pregunto? Veamos por el chat. Bueno, Isa, obvio. No, 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 yo espero la respuesta. Me Sí, pues gustaría, veamos. sí, después que conversáramos quizás brevemente sobre lo que decía Javier del vocabulario. Me quedo dando vueltas. Ah, sí. Bueno, tal vez sea bueno precisarlo ahora. Mira, por ejemplo, Javier mismo dice que de qué les sirve a los estudiantes aprender sobre la estructura de una explicación es porque crean ellos la elaboración de procesos, ¿ya? Claro, que es algo Que muy es propio. exacto, muy propio de la disciplina, pero que Mm, también es extrapolable a otro tipo de procesos, ¿cierto? sí, sí. Sí, y además, bueno, esperemos otra respuesta más, pero quizás, no sé, ahí le podemos dar un minutito más para que piensen y respondan. Mira, Débora dice que les sirve para diferentes asignaturas en matemática, luego entenderían que el conector y agrega, suma, ¿ya? Establece como una Ah, relación no de causa, ¿cierto? En ese caso, sino de adición. Y en claro. ese caso también como se va estableciendo como una especie de, como de glosario, diría yo, Mm, ¿cierto? Y se empieza a ver los conectores como de manera mucho más global eh, en relación con, o sea, lo empezamos como a ocupar en distintos contextos. tipo, que la gracia de los conectores, o sea, el rollo, digamos, el tema de los conectores, este, es que establecen relaciones lógicas. Mm. Y las relaciones lógicas están en la base del razonamiento. Entonces, muy importante trabajarlo y ver cómo operan para esos razonamientos en cada disciplina. Exacto. ¿De qué curso era la profe? Creo que de cuarto, si no me equivoco. No, no No, recuerdo era un también. sexto básico. ¿Sexto? Ah, sexto Sí. básico. Claro, mejorar la sintaxis, un poco lo que decíamos sobre la relación de ideas, ¿cierto? De construir un enunciado con razonamiento científico. De eso fundamentalmente le sirve, porque eso después se va especializando, se le van agregando detalles, se Exacto. van agregando multicausas
o estableciendo relaciones causales. Ujú. Eso. Y sobre lo que decía Javier, hay una cosa que hace la profe que a mí me llama mucho la atención, lo dijeron creo al pasar, que va adaptando su lenguaje, creo que tú misma lo dijiste, va adaptando las formas de explicar, eso es una cosa, pero lo segundo, al repetir e interactuar como con los estudiantes, lo que hacía era usar el vocabulario disciplinar, Mm. muy especializado para que los estudiantes puedan aprender también a usarlo, y eso es muy importante. No basta solo con formalizarlo una vez. De hecho, eh, a propósito del comentario de Javier, que está bastante más atrás, que decía, claro, es que en historia es más importante el vocabulario. Y acá una cosa súper importante como para que no haya confusiones sobre el uso de las prácticas, lo ideal es que tú puedas ocupar una batería de distintas prácticas cuando tú enseñas. De hecho, esta docente está usando la práctica de vocabulario, que es de la Sí, dimensión también. de guiar, porque Mm. está usando vocabulario transdisciplinar, es decir, como vocabulario nivel intermedio que tiene distintas acepciones, pero se usa en las distintas disciplinas, pero con distintos conceptos. Proceso, que es la palabra, la explica en palabras llanas. Sí, y en ese sentido se va ampliando el repertorio, ¿cierto?, de los estudiantes, no solo al lenguaje de la investigación de las distintas ciencias, sino que se va ampliando como en su repertorio en la comprensión y producción de los textos y de el desarrollo de sus habilidades de lectura, escritura y oralidad que son base para el aprendizaje. Me gusta cómo lo precisaron también en el chat, que tiene Mm. que ver con la transversalidad de estas prácticas esenciales, porque entendiendo que el desarrollo del lenguaje nos va a permitir desarrollar también nuestro pensamiento, entonces, fortaleciendo esas habilidades, también vamos a poder fortalecer los aprendizajes de las y los estudiantes. Así que, nada, me quedo súper conforme del trabajo que acabamos de hacer en este taller, Isa. Te doy las gracias por habernos acompañado hoy día. Estoy segura que a los profes les quedó súper claro lo que nos trajiste hoy día y bueno, nos juntamos en el encuentro de la próxima etapa, ¿te parece? Sí, de todas maneras, feliz. Gracias por la invitación y gracias por esta conversación que nos acerca más a estas prácticas esenciales y a las prácticas de enseñanza efectiva. Muchas gracias. Entonces, para recordar, tenemos algunos recursos, bueno, del ministerio, ¿cierto? Ha creado recursos para poder trabajar en el aula con las prácticas esenciales que van a poder encontrar en la página de Currículum Nacional. Recursos especialmente diseñados para trabajar las prácticas esenciales, así que les hacemos la invitación a conocer estos recursos, a explorarlos y a aplicar también las actividades propuestas, porque en ellas también van a encontrar orientaciones para hacer evaluación formativa del trabajo que hagan de las prácticas esenciales en el aula. Entonces, ya para ir terminando como idea fuerza de este webinar, les contamos que, bueno, los géneros discursivos se encuentran presentes en todas las asignaturas del currículum nacional. Si a ustedes les hizo sentido, coméntenlo con sus colegas, ¿cierto? Porque los géneros nos dan la oportunidad de trabajar las prácticas esenciales en el aula con nuestros estudiantes. Y también las prácticas esenciales nos permiten fortalecer las habilidades de lenguaje para aprender. Como ya dijimos, teniendo un desarrollo robusto de estas habilidades, vamos a poder lograr más y mejores aprendizajes. Entonces, para ir cerrando, ¿cierto? Los próximos pasos, tenemos la semana del martes 22, la semana del 24 de septiembre, vamos a tener la sesión de dudas, que es una instancia que hemos creado con la finalidad de, tal como dice el nombre, resolver dudas, contestar preguntas sobre la implementación en su sector, contestar preguntas técnicas. La idea es que podamos estar dialogando en torno a cómo estamos implementando, cómo estamos usando las prácticas en el aula. Llevemos allá todas las preguntas que tengamos, todas las inquietudes, y ahí vamos a estar también presentes para poder contestar y ayudar y orientar, ¿cierto?, el uso que ustedes van a estar haciendo en el aula. Entonces,
antes de irnos, queremos pedirles que nos cuenten qué les pareció esta sesión. Para ello, les vamos a compartir una encuesta a través de Zoom. Son 3 preguntas muy cortitas que nos ayudan a ir mejorando em, estos espacios sincrónicos que estamos preparando para ustedes. La idea es que nos cuenten qué les pareció, si les hizo sentido. Si es así, para la próxima, inviten a sus colegas, vengan acá en esta horita de trabajo, ¿cierto?, de análisis, para poder trabajar en estos temas que son tan relevantes para las prácticas pedagógicas y también para los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sí? Entonces contéstenos ahí la encuesta. Para quienes no han completado la asistencia, también es muy relevante que lo hagan. Si quedan inasistentes, va a ser grave, no mentira, es una broma, pero es muy importante que registren su asistencia porque de esa manera podemos tener un registro de su participación en este espacio. ¿Bien? Y bueno, antes de irnos, ahora sí lo último es que queremos eh, tomar un registro, tomemos una fotito de este momento importante del programa, este encuentro con docentes de trabajo técnico. Pongámonos bonitos, eso. Gracias, Javier. Abramos nuestras cámaras, ahí le pido ayuda al equipo que está tras las cámaras, que me ayuden a ir tomando las fotos, me avisan así con un dedito para arriba. Y bueno, nos estaríamos... ¿Quién está tomando las fotos? No sé. Tomamos ya, ahora sí. 1, 2 y 3. Primera página, eso, sonriente todos. Eso, bien. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, entonces les mandamos un cálido abrazo a todos y a todas. Un gusto haberlos visto hoy día. Nos encontramos entonces, bueno, cuenten con nosotros siempre que lo necesiten a nuestros canales de soporte, educación@focus.cl y al WhatsApp que está aquí en pantalla. No se vayan sin poner el registro de su asistencia. Y nos estamos encontrando en la sesión de dudas del martes 24 para todos quienes lo necesiten.